En relación a las metodologías del aprendizaje, compartir mi pantalla. Listo, listo. Me escondió. Ya. Entonces, metodologías activas del aprendizaje. Vamos a hacer a tener en cuenta este texto introductorio que nos indica que las metodologías activas del aprendizaje son enfoques pedagógicos que sitúan a ustedes, o bueno, en general a nosotros como estudiantes, como esos protagonistas de nuestro proceso de formación, promoviendo nosotros como docentes esa participación activa, también el proceso de reflexión, el que reconozcamos la importancia de la resolución de problemas, pero más allá del reconocer la importancia, es brindar esas diferentes estrategias para resolver esos conflictos, ¿sí? Y muy importante, pues el trabajo colaborativo. En lugar de pronto de recibir la información de forma masiva y de forma pasiva, em, el estudiante construye ese conocimiento a partir de esas diferentes experiencias significativas que fortalecen su pensamiento crítico, su creatividad, su imaginación, esas acciones autónomas y esa capacidad para que ellos puedan aplicar lo que aprenden en sus contextos reales, en esa cotidianidad. Entonces, estas metodologías responden a esas diferentes necesidades de la educación que vivimos actualmente, ¿no? Entonces recordemos que como seres humanos estamos en un proceso de evolución constante y asimismo debe ser la educación, debe evolucionar. Y para ello, pues este tipo de educación actual también nos permite favorecer el desarrollo de diferentes pues, competencias o el desarrollo también infantil de las niñas y los niños, reconociendo que ellos aprenden para la vida y que el aprendizaje pues debe ser permanente. ¿M? Entonces, básicamente esto lo hemos hablado en diferentes ocasiones, en diferentes asignaturas que hemos hablado, que hemos trabajado. Y digamos que ustedes se dan cuenta cómo todas se van uniendo a medida que hemos hablado de la educación desde la historia hasta la actualidad, cómo se ha transformado la educación y también em, cómo pues hemos visto diferentes contextos, aparte, independientemente de las asignaturas, también los contextos y las diferentes acciones que debemos tener como docentes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son las metodologías activas? Entonces, son estrategias de enseñanza centradas en el estudiante, que promueven esa participación activa durante el aprendizaje, que favorecen el aprendizaje significativo mediante las experiencias, que el docente actúa como un guía, un orientador y facilitador de la información o del proceso que se está vivenciando, y se desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes de maneras integrales. ¿M? Para esto vamos a ver un video que nos va a hacer como una síntesis, por decirlo de alguna manera, una síntesis sobre lo que vamos a hablar en las próximas semanas. No, perdón, en las próximas clases. Entonces, ay, no, espere, porque no compartí audio. Siempre se me olvida. Listo. ¿Me confirman, porfa, si se escucha? Clave para fomentar el aprendizaje en Se escucha muy pasito, ¿sí? los más pequeños. Un Hoy vamos poquito. a hablar Listo. Creo que ya le subí. sobre cómo estas metodologías pueden transformar tu aula de educación infantil y hacer que los niños no solo aprendan, sino que disfruten mientras lo hacen. Quédate hasta el final para conocer ideas prácticas que puedes implementar ya.
¿Qué son las metodologías activas? Las metodologías activas son un enfoque pedagógico donde los niños son protagonistas activos de su propio aprendizaje. En lugar de ser receptores pasivos de información, se convierten en exploradores, creadores y colaboradores. Estas metodologías fomentan la participación y la interacción y son perfectas para la educación infantil, donde los niños aprenden mejor jugando, explorando y experimentando. Aprendizaje basado en proyectos, ABP. Uno de los pilares de las metodologías activas es el aprendizaje basado en proyectos, ABP. En lugar de trabajar de manera aislada en las asignaturas, los niños trabajan en proyectos que integran diferentes áreas de conocimiento. ¿Cómo lo aplicas? Imagina que vas a enseñarles sobre los animales. En lugar de simplemente leer sobre ellos o hacer ejercicios escritos, los niños investigan, crean su propia exposición, dibujan a los animales, los clasifican y al final presentan todo el proyecto al resto de la clase. Beneficios. Los niños no solo aprenden sobre los animales, sino que desarrollan habilidades de investigación, trabajo en equipo y presentación. Una forma divertida de ver cómo la teoría se convierte en algo real. 2. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es otra metodología activa ideal para educación infantil. Aquí los niños trabajan juntos para lograr un objetivo común, como resolver un problema o crear algo. No se trata solo de aprender individualmente, sino de aprender unos de otros y apoyarse. ¿Cómo lo aplicas? Puedes organizar juegos de cooperación donde los niños deben trabajar juntos para completar una tarea. Por ejemplo, puzzles grandes donde cada niño tiene una pieza y solo cuando colaboran, la tarea se completa. Beneficios. Desarrollan habilidades de trabajo en equipo, comunicación y empatía. Además, aprenden a compartir y valorar las ideas de sus compañeros. 3. Gamificación en educación infantil. La gamificación también es una poderosa metodología activa que se puede aplicar perfectamente en educación infantil. Utilizando el concepto de juego, podemos hacer que los niños se sientan motivados y emocionados por aprender. ¿Cómo lo aplicas? Por ejemplo, puedes utilizar puntos o estrellas como recompensas por completar actividades o tareas. O incluso puedes hacer pequeños juegos de rol donde los niños representen personajes que deben superar desafíos, como un superhéroe que debe salvar el mundo resolviendo problemas matemáticos. Beneficios. La gamificación motiva a los niños a participar activamente en las clases y les permite aprender mientras juegas. Como ves, las metodologías activas en educación infantil no solo hacen que el aprendizaje sea más efectivo, sino también lo hacen más divertido y significativo. Integrar proyectos, trabajo en equipo, gamificación y exploración en tus clases transformará la forma en que tus pequeños aprenden. Si te ha gustado este vídeo y quieres más ideas sobre cómo aplicar metodologías activas en tu aula, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo. Listo. ¿Qué tal? Nos da un contexto más amplio de lo que son las metodologías activas del aprendizaje. Sí, sí, señora, y como el beneficio. Ok. Uy, se fue Karen. Exacto. Entonces, el beneficio en cuanto al uso de esas metodologías del aprendizaje. Actualmente, de pronto en la metodología de pronto que se usa frecuentemente, eh, hablo de pronto en el tema de la fundación. De pronto no se manejan todo el tiempo, ¿cierto? Se necesita como una explicación frente a un tema en específico y demás, pero estas metodologías del aprendizaje también se enfocan en que las niñas y los niños aprendan a hacer, pero también a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos y ellas aprendan de que independientemente de lo que hay que aprender a hacer, ¿cierto? También hay que aprender a ser un ser humano, a ser una persona íntegra, a ser una persona coherente, una persona respetuosa, ¿sí? Porque estamos hablando de ese ser humano. Entonces, eso es algo que también nos invita, pues, el proceso de las metodologías activas, no solamente el hacer y ya, sino aprender a hacer y también a ser persona. Listo. Entonces, en cuanto a los principios de las metodologías activas, encontramos que bueno, encontramos 9 principios en específico y es el primero, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Perdón. Entonces, las niñas y los niños dejan de ser los receptores pasivos, ¿cierto? De información y ellos asumen ese rol de ser, em, de participar de forma activa y también responsable frente a lo que están aprendiendo. Participan en la toma de decisiones
participan en un proceso de investigación, en proponer ideas y en gestionar también sus propios procesos educativos, lo que esto incrementa pues su motivación y su autonomía, porque al momento en que se les permite ser, asimismo ellos pues obviamente van a dar, como a responder de la misma manera, ¿sí? Cuando se les permite participar, se les permite eh, una conversación sana en donde el niño diga, yo quiero, a mí me gustaría aprender sobre tal cosa, ¿sí? Y si está de pronto dentro de los temas que se trabajan y se van a trabajar, pues chévere poderlo tener en cuenta, decir, ay, teniendo en cuenta la idea que nos dio, vamos a poner el nombre de Juan, en relación al sistema solar, entonces vamos a hacer esto, chévere porque el niño va a decir, uy, me tuvieron en cuenta, qué chévere, ¿sí? Eso motiva a la participación, motiva al que ellos también sigan proponiendo ideas porque van a querer otros decir, ay, yo también quiero que me tengan en cuenta, venga, ¿qué idea puedo dar? ¿Sí? Entonces eso también a que los motiva a que investiguen, a que digan, venga, mamá, papá, yo quiero saber sobre tal tema. Entonces, ¿cómo puedo investigar? Entonces ahí también se está involucrando a la familia de forma inmersa. ¿No? Otro principio es el aprender haciendo. Entonces, bueno, entonces el aprender haciendo. Learning by doing. Este aprender haciendo le da prioridad o privilegio a un proceso de práctica, a una acción concreta. Y la experimentación por encima de esa teoría vamos a hablar sobre, yo siempre hablo de lo de las plantas, creo que tengo un trauma con eso. Em, no sé, yo todo aquí todavía no sé. Bueno, vamos a hablar ahorita último tema que hayan visto con las niñas y los niños en la fundación de qué hablaron. Eh, bueno, profe, espere. Em, O no, un pues el tema que tú último motivo recuerdes. Ujú. fue como una actividad que hicimos de arte. Pero algún tema en específico. No, y le estábamos adelantando lo del Día del Padre. Bueno, no nos, Ya. no nos funciona. O sea que no vieron, no sé, vieron algo en ciencias naturales, en matemáticas. Pues como pues a mí me dejaron ese día con primero, segundo y tercero. Sí, bueno, sí, primero y segundo. Y pues como no sabía lo que estaban viendo los niños, mientras llegaba la profesora y Dalí, pues les estaba, bueno, les había puesto como unos dibujos que la profesora Laura dijo que mientras les llegaba la profesora y Dalí, pinten. Aunque, Ok. recuerdo, hicieron una exposición del ciclo del agua. Ya me acordé. Bueno, bien, chévere, listo. Entonces, bueno, entonces en relación al tema del ciclo del agua, perdón, eh, me imagino que hablaron como del cuando cae las nubes, cómo ay, se me olvidan los términos. Pues, que el tema de que se seca el agua, y que va subiendo, se va evaporando y sube nuevamente las nubes. Sí, todo ese tema lo hablaron. Sí, señor. Ok. Entonces, más allá de la teoría, ¿hicieron algún proceso práctico? Sí, señora. Una niña trajo como así una maqueta Ujú. que se le podía poner agüita y caía como si fuera lluvia. Ok, súper chévere, qué interesante. Y en cuanto al tema de la maqueta, ¿varios niños pudieron hacer uso de la maqueta o solamente la niña que la llevó? Solamente la niña que la llevó. Ok, entonces digamos que ahí es donde vamos al proceso del privilegiar el proceso de la práctica, ¿sí? Que si, por ejemplo, en este caso la niña llevó la maqueta,
Obviamente, desde pues, los niños con acompañamiento del docente para que obviamente pues, no la vayan a dañar o algo por el estilo, o ser bruscos en sus acciones. Em, También todos tengan la posibilidad de hacer el ejercicio de, venga, llenemos esto de agua, permitámosle que caiga y demás, para que todos tengan esa experiencia. ¿M? Entonces, Mm. ¿qué nos permite que la práctica y ese proceso, perdón, ese proceso de experimentación por encima de la teoría, eh, les permita a las niñas y a los niños involucrarse de forma activa en la construcción de conocimientos propios, ¿sí? De simular situaciones, de generar proyectos también. ¿M? Porque a raíz de un proceso de ensayo y error, asimismo, pues se construye el aprendizaje, porque si todo nos quedara bien, ¿de dónde está el aprendizaje en medio de todo? ¿Sí? En cambio, si nos equivocamos, pues en realidad esa construcción de conocimiento es verdaderamente significativa. Entonces, de nada a mí me sirve pronto, no, me saqué un 5. Bueno, chévere, se sacó el 5, lo necesitaba, bueno, pero ¿qué más allá hay, qué hay más allá de eso? ¿Mm? Lastimosamente, en la educación se tiene que calificar lo aprendido, ¿sí? No es común, venga, como esto no le, o sea, como esto no, como que usted no se ve que a usted le falta aprender ciertas cosas de este tema, entonces vea, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta esto, vaya, hágalo otra vez y me lo vuelve a traer. En ese ensayo de error, de, sí, de ensayo y error, es donde verdaderamente se construye el aprendizaje, ¿sí? Que, por ejemplo, a veces están, hay que haciendo sumas. Y la profe, listo, hagan sumas y cuando van terminando, vienen y me muestran. Entonces empieza la profe, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, vaya, corrija. Pero en ningún momento se pone a pensar en, venga, ¿por qué le quedó esto mal? Dígame cuánto es tanto por tanto. Y el niño ahí, 1, 2, 3, 4, 5 con los deditos. Y el niño no es tanto. ¿Y por qué escribió esto? Ay, sí, me quedó mal, sí. Pero ya hay un proceso de reconozco que me equivoqué contando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O volver a contar 2 veces o contar despacio para que no me vaya a equivocar. ¿M? Hay niños que, por ejemplo, están en el proceso aprendiendo sumas y entonces empiezan a contar, solo necesitan contar 5 dedos y resultan diciendo 1, 2, 3, 4, 5 cuando van apenas en el 3. Entonces uno tiene que decirle, no, vea, usted coge un dedo, es 1, 2, el siguiente dedo, 3. Y luego porque me pasó muchas veces con estudiantes, así que como que iban corriendo y yo no esperé despacio, piense, razone lo que está haciendo y ahora sí, miremos la mano. ¿Qué dedo es este? 1, listo. ¿Cuál sigue? 2, ¿cuál sigue? 3. Yo les decía así, cuenta despacio y ten en cuenta cuántos dedos tienes en tu mano, porque vas en 10 y apenas has contado una mano. ¿Será que tienes 10 dedos en la mano? Entonces, no, profe. Bueno, entonces vaya, cuente despacito, con amor, con atención para que le quede bien, ¿sí? Pero es eso, hacer ese tema del proceso. Cuando estamos en el corre, es como, ay, no, le quedó todo esto mal, no sé qué, corrijan la casa, chao. Entonces, eso obviamente no le va a aportar a las niñas y a los niños. Listo. En relación al trabajo colaborativo, este sí, no me deja ver, tocó agrandarlo. En relación al trabajo colaborativo, cuando las niñas y los niños trabajan obviamente inician desde grupos pequeños, fortalecen esa acción del vamos por un bien común, ¿sí? Vamos a obtener una meta en común, ya sea lograr el entregar una actividad, el terminarla de forma de buena manera, el que de pronto, no sé, toque buscar ciertas palabras en el diccionario, entonces, venga, trabajemos en equipo y em, nos involucramos en ese proceso de usted hace una cosa y yo hago la otra. ¿Listo? Lo que fortalece también sus habilidades sociales y comunicativas, ¿sí? Ese trabajo en equipo les permite reconocerse a ellos mismos, reconocer al otro, pero también fortalecer ese desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces recordemos que el desarrollo del lenguaje es tanto verbal como no verbal y
las expresiones faciales pueden hacer sentir mal también a alguien. ¿M? Y eso lo van aprendiendo poco a poco a raíz de este tipo de acciones, que es el trabajo colaborativo. Entonces, en cuanto al trabajo colaborativo, también enriquece el proceso de aprendizaje mediante el intercambio de ideas, la retroalimentación entre compañeros y la resolución conjunta de tareas, ¿sí? No tenemos este conflicto, bueno, pues ¿cómo lo van a solucionar? ¿Sí? Profe, es que mire, fulanito me hizo esto, bueno, ¿cómo vas a solucionarlo? Y normalmente se acostumbra, o como sociedad de pronto nos podemos estar acostumbrando al que damos una queja y ya nos solucionaron, ¿sí? Que de pronto no, ¿qué pasó esto? ¿Cuál es la solución? Ay, no, ya, chao. Nos vamos a otro, o sea, como que ya me alejo y no hablo, no digo nada porque pues evitemos problemas. O también se van a los golpes, ¿no? Al conflicto. Entonces, es como tener en cuenta que, qué preguntas debemos realizar conforme a lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? ¿Listo? Para sí mismo, pues no darles la solución, sino llevarlos a que ellos sean quienes encuentren la solución de verdad. Tenemos también la importancia de la reflexión sobre la práctica en cuanto a los principios de la metodología, la metodología activa de los aprendizajes. Entonces, en el proceso de la reflexión sobre la práctica, es el proceso mediante el cual los estudiantes analizan lo que hicieron, el cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron, ¿sí? Si fueron los resultados que esperaban o no. Entonces, esa evaluación crítica de sus propias acciones y de sus propias decisiones les ayudan a identificar los errores, buscar también mejorar pues esas estrategias que usaron y consolidar, es decir, hacer como, bueno, consolidar es como tener en cuenta eso que aprendieron, ¿no? Entonces, acá volvemos como al tema del proceso de la práctica, digo, perdón, del trabajo en equipo. Si esa reflexión sobre la práctica se tiene, si esa reflexión sobre la práctica se hace a raíz de un trabajo en equipo, pues entre todos van a decir, venga, nos faltó esto, no, mire, no tuvimos en cuenta esto, no, esto nos va a bajar la nota, ¿sí? Entonces empiezan como con esas diferentes conversaciones que les va a aportar no solamente el desarrollo del lenguaje o a fortalecer esa habilidad lingüística o verbal, sino también el tema de poder tener a una autocrítica que sea significativa, ¿no? No como una autocrítica de, ah, es que yo soy pendejo, es que yo porque no sé esto, es que porque me dio por pensar en tal cosa, no, sino que en realidad, ay, mira, no tuve en cuenta esto, ok, lo voy a tener en cuenta para la próxima, ¿sí? Otro principio es la resolución de problemas reales. Entonces, en la educación se conecta el entorno con las situaciones, o bueno, se debería conectar el entorno con las situaciones cotidianas, digamos, de lo que se vive en el día a día con las niñas y los niños, y el cómo también ellos reconocen lo que ven a veces mamá y papá, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, en lugar de pronto de realizar acciones teóricas sentados todo el tiempo y como que, bueno, tienen media hora de descanso y antes del descanso es 20 minutos y ya todos para adentro, ¿sí? En lugar de ese tipo de acciones tan, eh, llamémoslo como tan de quietud, como de que si yo veo a los niños quietos es porque están bien, o sea, está bien verlos quietos, si los veo jugando está mal. Y muchas veces pasa con los adultos. Ven a un niño jugando y es como, no, quédese sentado, quieto, porque no se puede quedar quieto. Y en realidad no es que no se pueda quedar quieto, es que pues es un niño. A veces pasa que llegan al colegio, yo me acuerdo que yo trabajaba en un colegio y los niños que llegaban pues temprano, porque los papás pues sí, o sea, los tenían que dejar más temprano. O eran muy puntuales y los llevaban muy temprano, pues los niños se quedan ahí sentados esperando a ver qué. Entonces, pues a veces los niños se ponían, ya se cansaban de estar quietos y se ponían era a jugar. Y llegaba la profe que los escuchaba medio haciendo un ruidito y bajaba. ¿Qué hacen jugando? Estas no son horas de estar jugando. ¿Qué les pasa?
Ustedes tienen que ser juiciosos, sentados esperando a que lleguen sus compañeros. ¿Qué tal llegan sus compañeros y ustedes en esta recocha? Y yo, pero pues, son niños, o sea, porque no pueden jugar. Y siempre me generó esa duda en el momento en que yo trabajaba con jardines, ¿no? O colegios pequeños. Entonces yo decía, pero ¿por qué no pueden jugar? O sea, en medio de todo, no están gritando como escandalosos de, ay, que me va a alcanzar, que no sé qué, no, estaban jugando como de entre risas y, ay, digamos que usted hace tal cosa, ay, digamos que usted hace tal, y ya, eso era todo como lo mucho que estaban hablando. Pues llegó la profe y no, furiosísima que porque los niños estaban jugando y no estaban esperando a que llegaran los demás compañeros. Entonces, ese tipo de situaciones coartan su imaginación, coartan también el que ellos se puedan sentir involucrados en su mundo, o bueno, en el mundo que les rodea. ¿M? Entonces, ¿de qué nos sirve tener niñas y niños quietos si en medio de todo, cuando vamos a mirar, el aprendizaje no es significativo? En realidad, la información no está quedando almacenada, no está siendo reconocida por las niñas y los niños, no se está permeando en el proceso de aprendizaje, sino que al contrario, se está perdiendo simplemente en las palabras. ¿M? Entonces, dejar a un lado esos ejercicios teóricos que se aíslan de la realidad para poder enfrentar a las niñas y los niños a desafíos auténticos, a desafíos mm, que necesiten de un proceso de investigación de ellas y de ellos, que se les permita ese pensamiento crítico, se les aporte o se les brinden espacios en los que ellos puedan crear, imaginar, reflexionar, ¿sí? Ay, perdón, me pasé. Em, y que ellos puedan encontrar a los conflictos o a las situaciones que puedan vivir y que se les genere como de alguna manera ese caos, pues tengan la posibilidad y las herramientas para tener una resolución de conflictos, ¿sí? Y ahí vamos también con el tema de las emociones, porque el resolver un conflicto no es solamente entre pares, sino también un conflicto propio, ¿sí? Entonces, estoy alterado, estoy con ira, venga, ¿qué herramientas tengo o qué herramientas yo como docente puedo brindarle al estudiante para que identifique su emoción? La, y más allá o sea, más allá de identificarla y de ponerle nombre, es también reconocer por qué se encuentra de esa manera y cómo gestiona esa emoción. ¿M? Entonces, recordemos que en el proceso de las emociones tenemos tres bases: reconocer, em, reconocer, identificar y gestionar, ¿sí? Entonces yo reconozco mi emoción, identifico por qué me siento así y gestiono, es decir, cómo yo trabajo la emoción. Si la trabajo a raíz de la ira, perdón, la trabajo a través de los golpes hacia los demás, o puedo respirar profundo y calmar esa ira, o simplemente buscar aislarme para respirar y no ofender ni lastimar a nadie. Entonces, eso es también una resolución de conflictos y eso hace parte de su vida cotidiana. ¿M? Otro principio es la evaluación continua y formativa. Entonces, cuando tenemos un proceso de evaluación, no debemos solamente limitarlo, creo que en algún momento también lo habíamos hablado y Karen también mencionaba en una de las, eh, ¿fue Karen? Sí, fue Karen. En una de las experiencias que les dije que escribieran con un tema en específico, el tema de no evaluar de forma tradicional, como el papel, la hoja y ya, sino un proceso de evaluación a raíz de la observación, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación no se limita a un examen, pues a un examen final o a una calificación numérica, sino que en realidad consiste en un monitoreo constante o una observación constante del progreso que lleva el estudiante, ¿sí? Esto pues proporciona obviamente el hecho de proporcionar nosotros como docentes el tema de la retroalimentación continua, que se le permita identificar cuáles son esas acciones de mejora o esas oportunidades de mejora, eh, y también, obviamente, reconocer eso bueno que es la niña o el niño, ¿no? Porque si yo me pongo no, mira, te falta esto, te falta esto, te falta esto.
y en qué momento me reconocen y me dicen, uff, mira, tú eres excelente para esto. O no, mira, me encanta que tú tienes la capacidad de hablar con tus compañeros y no se te dificulta relacionarte, no se te dificulta compartir con ellos, o eres muy amistoso o amistosa, te gusta ayudar a los demás. Sí, ¿cómo es? Qué bueno es que primero siempre un docente inicie por lo bueno, no solamente con las niñas y los niños, ¿no? Sino también cuando uno habla con los papás. Si no, es que, por ejemplo, hay profes con las que me he topado en la vida, em, que todo lo malo es el niño o la niña, todo lo malo. Y es que le falta esto, es que no hace aquello, es que no se queda quieto, o es que no sé qué, y empieza con su quejadera y su quejadera. Perdón, yo mi expresión, ¿no? Pero pues es que eso es muy cansón. Y un papá que empiece, o sea, un papá que llega, que está cargado emocionalmente por su trabajo. Pensemos que el trabajo pues carga, ¿no? El tema económico también carga. Y que llegue una profe a solo dar quejas en la reunión de entrega de boletines y aparte el papá está cargado porque ve que su hijo perdió tres, cuatro materias. Uy, y que tras del hecho le digan, es que su hijo esto malo, esto malo, esto malo, y el niño ahí presente. No, al contrario, desmotiva mucho más tanto al niño, la niña o niño como al papá como al padre de familia. Ahora, hay que ser empáticos. Padre de familia también se va pues a frustrar, decir, venga, que estoy haciendo mal porque mi hijo no va bien, mire, yo me esfuerzo trabajando, mire, yo le pago todo, mire, yo le doy, mire, yo le compro lo que, no solo comprar lo que quiere, sino todo lo que necesita para sus útiles escolares. ¿Qué más o sea, qué más hago? ¿En qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? Y pues obviamente el tema de siempre decir, es que todo lo malo es la niña o el niño, pues eso los va a cargar el doble, ¿sí? ¿Y qué va a llegar el papá a hacer a la casa? No va a decir, ay, venga papito, vemos una película porque le fue mal en el colegio, sino que va a coger es contra el niño. Y ahí es donde nosotros también tenemos esa capacidad de evitar maltrato infantil. ¿Sí? No porque por culpa de nosotros los vayan a maltratar, ¿no? Porque eso ya depende de las acciones y decisiones de cada persona, pero sí podemos llegar a ser quienes fomenten esa ira, ¿sí? Y esa frustración y pues cada persona la, la expresa de diferente manera, ¿no? Entonces, uy, creo que me fui, espero que divagué. Entonces, bueno, ya, entonces es reconocer a esa niña o ese niño a raíz de primero lo positivo para que asimismo todo lo positivo que tiene lo pueda transformar con eso que tiene como acción de mejora. Y que es importante, las palabras. Entonces yo les pregunto a ustedes, si yo a ustedes les dijera, ¿cómo se sentirían si yo les dijera, es que ustedes no saben planear o qué? No más con eso. Como frustración también, Frustración, ajá. ¿Y será que de pronto se mal sienten genio, motivadas? Dime. mal genio. Mal genio, total. O sea, y yo puedo decir, venga, pues dígame que necesito mejorar, ¿sí? No me diga, es que usted no sabe planear. No, dígame, venga, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta aquello, pero porque me dices que si no sabe, pues si usted es la que me está leyendo, tiene la experiencia, pues ¿cómo me va a decir que es que si no sé si yo soy la que estoy aprendiendo? Y a veces pasa eso con los profes, ¿es que usted no sabe sumar? ¿Cuántas clases no le he enseñado a sumar? Pues venga, entonces no está haciendo un buen proceso porque el niño no le está cogiendo el hilo. Busque otras alternativas, ¿sí? No todos los niños aprenden de la misma manera. Y obviamente también uno se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, un profe de colegio tal con 35 casi 40 niños, ponerse a decir, bueno, vamos a irnos primero con Juan, ¿qué proceso de aprendizaje tiene? Vamos luego con María, no, porque una actividad por niño, pues no se puede, pero sí se puede identificar a raíz de un proceso cualitativo
con las niñas y los niños, es decir, como a raíz de esas preguntas, poder decir, ah, bueno, a ellos les interesa este tema y a la mayor, o sea, a la mayoría les interesa este tema y a la otra mitad del salón les interesa este tema. Vamos a ver cómo lo unimos, ¿sí? O también, venga, estos niños aprenden a través del proceso tradicional, pero yo veo que este otro grupo de niños no se les dificulta mucho aprender de esa manera de explicar y demás. Entonces, venga, miramos qué otras estrategias, ¿sí? Entonces, ¿cuál me puede funcionar con todo el grupo? Y eso es un proceso obviamente muy arduo, muy de un proceso de investigación constante, pero son cosas que se le han logrado hacer en la historia y en diferentes colegios también distritales, en donde hay profesores que en realidad marcan la diferencia, es por eso, porque se toman el tiempo de decir, venga, a mi grupo, ¿qué se le facilita? A mi grupo, ¿qué le gusta? ¿Cómo los motivo? ¿Cómo los...? Entonces, digamos que es un proceso allí constante. Hay una profe que yo veo en redes sociales que se llama la profe Tatiana, casualmente, jaja, porque las profes Tatianas somos lo más lindo, bueno, mentiras. Entonces, la profe Tatiana tiene videos geniales también de cómo motiva a los estudiantes. Y es, eh, y ella lo dice muchas veces en sus videos. A mí esto no me lo está patrocinando nadie. Esto yo lo estoy sacando de mis recursos. Y a raíz, obviamente, de ella decir, venga, si yo necesito algo para mis chicos, yo pues sacar de mis sueldos de mis complejos, pues venga, pongámonos a hacer videos a ver qué, cómo nos va. Y ahorita es una profe que es reconocida en diferentes entornos y a raíz de esas ganancias de redes sociales es que ha hecho también, pues digamos que ha buscado esas diferentes estrategias para darles a los estudiantes detalles, a los padres de familia, en donde hasta las marcas también ya le dicen, vea, usted, si le hacemos el regalo, usted solamente háganos la publicidad. Una impresora chiquitica que le va a facilitar a ella la vida en muchos aspectos, que ella haga la publicidad, se gane la impresora, aparte le dan el papel y todo lo que tiene que ver con la impresora, y solamente tiene que hacer una publicidad. Entonces, eso también ayuda mucho económicamente, ayuda en esos aspectos, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a la evaluación continua y formativa, ya volviendo al tema. Ujú. Em, es identificar también entonces esas acciones de mejora, pero también reconocer a ese ser humano que tenemos enfrente, porque nosotros podemos aprender muchas cosas en la vida, muchas cosas. Que si necesitamos aprender Excel, que si necesitamos aprender sobre Word, que si necesitamos aprender a usar herramientas digitales, que si necesitamos aprender a dictar, hasta dictar una clase. Listo, eso lo podemos aprender, pero el ser humano, o sea, el reconocer que yo tengo un ser humano al frente y que yo también soy un ser humano y que podemos cometer errores y que podemos fallar en muchas ocasiones y tener la capacidad de decir, oye, discúlpame, lo siento, no te quería ofender, no sabía que estabas así, no pensé en esto y esto, no me quería burlar de ti. Tener esa capacidad, eso es verdaderamente ser un ser humano y es algo que no podemos perder ni como docentes, ni como personas, ni como nada. O sea, eso es algo que es, es completamente innato de nosotros. ¿Listo? Listo. Por último, el último principio, el desarrollo de competencias. Este desarrollo de competencias se centra en brindar al estudiante esas diferentes herramientas útiles para su vida, ¿sí? Y para su entorno, pues bueno, digamos que en este caso lo mencionamos laboral, pues porque en algún momento las niñas y los niños igual van a tener que trabajar, ¿sí? Entonces lo que hacemos es como em, brindar esas diferentes herramientas para que tengan trabajo en equipo, resolución de conflictos, tengan el tema de comunicación asertiva, gestión emocional, ¿sí? Entonces, esas diferentes herramientas que nosotros vamos a enseñarles para la vida también les van a ser útiles para su entorno laboral y familiar, ¿no? Porque obviamente también la familia, el hogar o la familia también es una empresa. Entonces, yéndonos al más allá o el quitando a un lado el tema de acumular conocimientos, que en medio de todo eso uno dice, no, eso no es como acumular conocimientos, sino que en realidad hay una información allí en mi cerebro que en algún momento ha de salir, ¿sí? Entonces, la memoria lo guarda para de contar. Entonces, se busca que como docentes
perdón, que las niñas y los niños integren esos diferentes saberes, esas diferentes habilidades, ese saber hacer y actitudes que son el saber ser para que se desenvuelvan pues de una forma positiva o con éxito en los diversos contextos que tengan em, en los cuales ellas y ellos se tengan pues que sí que, ay, se me fue la palabra. Bueno, eso, como integrarse, para que se integren en esos diversos contextos, pero también que sean personas que marquen la diferencia, que no sea simplemente me dijeron blanco, bueno, es blanco, me dijeron negro, bueno, negro, no, sino que en realidad tengan la capacidad crítica de decir, venga, esto sí, esto no, y venga, esto está mal, o sea, hagamos las cosas bien. Eso es tener una acción crítica. ¿Listo? En relación, bueno, entonces ya por hoy el tema lo vamos a dejar hasta acá, ¿vale? Ya en las próximas clases, a partir del, hoy ya que estamos a lunes, el miércoles, vamos a tener en cuenta que ese contexto, perdón, esas diferentes metodologías y las vamos a ir viendo una a una, como el tema de, bueno, lo que vimos ahorita en el video, ¿no? Entonces, que la metodología basada en proyectos, que el, ay, se me olvidó. Bueno, todas las metodologías del aprendizaje para que las vayamos viendo poco a poco. ¿Qué les invito yo en este caso, chicas? Y presten aquí atención a la pantalla, por favor. Ya les envío el enlace para que ustedes lo tengan. ¿Dónde estoy? Bueno, pues ya les comparto. Ahí habrá. Ya. Entonces, que creo que en algún momento ya se los había compartido, pero de pronto lo han perdido. Entonces, hay una carpeta que se llama Metodologías Activas del Aprendizaje. Pero de una vez se las comparto. Se les comparto por el WhatsApp, ¿cierto? Mejor. Listo. El aprendizaje. Entonces, en metodologías activas del aprendizaje, entonces ustedes van a encontrar esa carpeta. Ya se las compartí. Y van a encontrar este documento, Metodologías Activas del Aprendizaje. Este es un documento de, se me fue, de, entonces, por ejemplo, vamos a mirar solamente el contenido de este documento. Entonces, bueno, acá sí nos habla de la universidad, ¿no? Metodologías activas del aprendizaje. eh, Este lo vamos a omitir, ¿listo? El seminario alemán o el seminario investigativo. Aprendizaje basado en el servicio, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, en TIC, en mapas, en proyectos, en casos. Entonces, vamos a ir, el primero que vamos a leer, que va a ser el de la próxima clase, vamos a hablar sobre este aprendizaje basado en el servicio. ¿Listo? Vamos a leer ese primero para el miércoles. Entonces, vamos a leer únicamente eso, todo lo que esté relacionado con aprendizaje basado en el servicio. Ahora, listo, hacen el proceso de la lectura y ustedes van a investigar un poco más de qué trata ese aprendizaje basado en el servicio y van a buscar una estrategia o, sí, como dentro de un tema en específico. Yo ahorita le estaba preguntando a Dayana como, bueno, ¿cuál fue el último tema que hablaron en la fundación? Entonces me decía Dayana que hablaron sobre el ciclo del agua. Fue el que ellas como que se acordó así de primer momento. Entonces, por ejemplo, si toman ese tema de ejemplo, bueno, ¿cómo podemos a raíz de ese tema hacer un proceso de aprendizaje basado en el servicio? Entonces van a traer una estrategia.
como una herramienta, como qué harían ustedes usando esta estrategia de aprendizaje em, con ese tema de el ciclo del agua. Como ejemplo, ¿no? No tiene que ser ese tema. Tomen un tema en específico y me dicen, ah, bueno, profe, mire, mi tema es este y teniendo en cuenta el aprendizaje basado en servicio, mi estrategia sería esta. ¿Sí? Esta sería la acción. ¿Listo? Eso lo vamos a traer para la próxima clase. Para el miércoles. Ya es un ejercicio directamente en clase. No, obviamente nota de participación sí van a tener, pero ya es aparte. ¿Listo? Aquí voy a dejar de ir porque pues ya como tal no vamos a hablar del tema se me olvidó. De la clase. Yo de ajá. Vamos a hablar de otras cositas. Entonces,